Figma en el pasado Config 2024 presentó Figma Slides, una nueva herramienta que a partir de ahora nos va a permitir crear nuestras propias presentaciones directamente desde Figma, aprovechando así nuestros recursos de diseño y muchas de sus funcionalidades. Y en este vídeo vas a aprender a utilizar algunas de las más importantes para tus futuras presentaciones, en las que podemos insertar prototipos funcionales, aplicar variables procedentes desde nuestros archivos de diseño, usar componentes y las herramientas más características de Figma, como por ejemplo el Auto Layout. Esta herramienta es muy interesante, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que todavía está en fase beta. ¿Y esto qué quiere decir? Que puede variar significativamente a medida que vayan sacando nuevas actualizaciones. Además, puede presentar fallos. Veremos alguno relacionado con la inteligencia artificial. No obstante, te invito a suscribirte a mi canal para conocer las futuras actualizaciones. Mi nombre es Xavi, este es mi canal Mockup. Empezamos. Y para ver cómo funciona Figma Slides, he creado este proyecto de presentaciones and slides dentro de mi cuenta de Figma, en la que no tengo ningún archivo. Para crear nuestro primer archivo nos debemos dirigir a la parte superior donde tenemos este botón de Create New. Aquí podríamos crear un archivo de diseño, también entre medio puede haber un archivo de FigJam, lo que pasa que yo no lo tengo activado, y también tenemos la opción de crear este archivo de Figma Slides que está en fase beta. De entrada observamos este modal con los diferentes templates que nos ofrece Figma. Tenemos diferentes opciones. Y si, por ejemplo, entramos dentro de uno, observaremos las diferentes slides que podemos utilizar. Podemos combinar diferentes slides de diferentes templates, no hay problema por eso. Seleccionamos la opción de crear uno desde cero. Observamos que nuestro slide está centrado, podemos hacer un poco de zoom, tal y como estamos observando. Y aparte de centrarnos en el slide, que lo tenemos justo en medio, también observaremos que tenemos esta barra lateral izquierda, esta barra inferior con esta opción de agregar anotaciones en cada una de las slides y esta barra lateral derecha. Iremos repasando cada una de ellas tanto en el modo slide como en el modo diseño. Ya lo iremos viendo. Para empezar nos vamos a la barra lateral izquierda, donde tenemos diferentes opciones, aquí justo en la parte superior, y lo primero que vamos a hacer va a ser renombrar el archivo en el que estamos trabajando. Por defecto nos sale sin nombre y para ello vamos a poner el nombre de Mockup Slides. Si clicamos, por ejemplo, encima del logotipo de Figma, observamos que tenemos este desplegable con opciones muy similares a lo que tenemos en el archivo de diseño. Lo interesante es que vemos aquí un apartado de plugins, pero lo tenemos deshabilitado. No obstante, también tenemos el apartado de widgets, que aquí sí que podemos clicar para que nos abra esta otra ventana emergente. Aquí tenemos diferentes librerías. De momento tenemos estas tres que nos ofrece Figma o Tailwind, que son básicamente iconografía que podemos utilizar en nuestras presentaciones. Si seleccionamos, por ejemplo, este icono de aquí, lo podemos arrastrar directamente al slide. Otra cosa interesante es que si queremos volver a donde estábamos, también podemos acceder a través de este botón de más que nos devuelve al lugar donde estábamos. Lo interesante es que también podemos crear nuestra propia librería. Es decir, si queremos hacer una presentación en base a un proyecto, como por ejemplo el que tenemos precisamente en esta otra pestaña de aquí, lo que podemos hacer es publicar esto como librería para que todos esos componentes, estilos, variables, las podamos utilizar en la presentación. Aquí, por ejemplo, tenemos local variables con variables de color. También tenemos variables de tipo string, que es la que utilizamos para la lógica de este prototipo, y eso es posible gracias a que si por ejemplo nos vamos a Assets podemos publicar este archivo como librería para que después al clicar en este icono de más podamos observar esta librería y la podamos añadir como librería a utilizar.
Ahí veríamos únicamente los 4 componentes que si queremos podemos arrastrarlo e insertarlo dentro de nuestro proyecto. Vamos a eliminarlo y vamos a ver más opciones que nos ofrece esta barra lateral izquierda, como por ejemplo estar en la vista de grid, en la que podemos hacer copias de las slides, podemos consultar más opciones que tenemos disponibles para que si por ejemplo nos gusta una propuesta, poderla insertar dentro de nuestra presentación. Además podemos tanto mover el slide como las secciones que estamos observando. No obstante, lo que podemos hacer incluso es consultar los diferentes templates por si nos gusta una slide en concreto, insertarla a nuestra presentación. Ahí observaríamos esa primera sección que está formada por la slide del 1 al 4 y esa segunda que la hemos eliminado. Desde esta vista, es decir, la vista Slides, también podemos consultar los diferentes templates y seleccionar cada uno de ellos. En cuanto a la barra inferior, observamos que tenemos en primer lugar lo que viene a ser el apartado para las anotaciones. Esto, como podemos hacer con otras herramientas de presentación, también lo tenemos disponible para que podamos añadir nuestras notas a la hora de presentar. Lo podemos hacer más grande o incluso ocultar. En cuanto a las diferentes opciones que tenemos en la barra inferior, son muy parecidas a lo que podemos observar en las opciones de los archivos de diseño. También podemos insertar, por ejemplo, texto. Ahí podríamos escribir, por ejemplo, login funcional y si hacemos un poco de zoom, ahí lo observamos con mayor claridad. Una vez creado este texto, observamos cómo en la barra lateral derecha nos aparecen opciones de texto y por defecto tenemos una serie de estilos de tipografía para poder seleccionar. Además también lo podemos configurar tal y como nosotros queramos y lo interesante también es que podemos aplicar variables para la tipografía. Si por ejemplo nos vamos al Font Family, que por defecto lo tenemos en Inter, observamos que tenemos todas estas fuentes disponibles, tal y como sucede en los archivos de diseño, pero si nos fijamos podemos también aplicar variables. Al clicar en el icono vemos esas variables de tipo string que proceden de la colección o la librería insertada de login funcional. En este caso no las usaríamos ya que no corresponden a variables expresamente creadas para la tipografía, pero observamos que tenemos acceso a las variables, tanto a nivel de string como a nivel numérico, de color, etc. En la misma barra lateral derecha observamos otras opciones de edición o configuración del texto, como por ejemplo puede ser el color, la opacidad. Lo interesante también es que si clicamos encima del slide, las opciones de la propia barra derecha se cambian, es decir, ahora podríamos configurar lo que viene a ser el slide en sí. Si por ejemplo queremos cambiar el color, que por defecto nos aparece en blanco, podemos clicar en la opción de modificar el color manualmente. Y veremos qué sucede. Si por ejemplo pasamos a un color oscuro, el texto pasa a tener ese color blanco. Es decir, Figma capta simultáneamente la legibilidad del texto en base al fondo del slide. Vamos, por ejemplo, a colocarlo de esta manera, este color grisáceo más oscuro. Y lo siguiente que vamos a hacer es repasar otras opciones que podemos encontrar en la barra inferior. Podemos insertar imágenes o vídeos, shapes, tal y como podemos hacer con otras herramientas de presentación, y sobre este shape o esta figura podemos añadir texto. Vamos a eliminarlo, esto simplemente es a modo de ejemplo, y aquí tenemos opciones de Live Interaction. Por defecto nos ofrece 3 opciones que veremos más adelante, al menos una de ellas, y aquí además podemos insertar el prototipo que nosotros queramos. Vamos a eliminar el mockup del teléfono móvil y lo que vamos a hacer es clicar de nuevo en Live Interaction, en la opción de Prototype, y ahí observaremos cómo se está cargando el prototipo precisamente del ejercicio de login funcional. Lo interesante de insertar este prototipo es que ya viene con toda la lógica aplicada
para poder ser ejecutado directamente en el Figma Slide. Y esto es muy beneficioso, ya que si queremos hacer presentaciones sobre prototipos con navegación, interacciones, sistemas de diseño, etc., podemos insertarlos directamente en nuestras presentaciones para que el cliente pueda observarlo sin ningún tipo de problema. Ahí observamos cómo tenemos esa interacción gracias a que este prototipo lo que hace es crear un condicional para poder acceder a una sección privada o mostrar un mensaje de error. Vamos a continuar con la barra inferior y aquí tenemos un switch para poder cambiar al modo de diseño. Observamos cómo tenemos ese color anaranjado, pero al clicar vemos cómo pasa la interfaz a tener ese color azul, tal y como podemos encontrar en los archivos propios de diseño. Vemos ahí incluso los layers en la barra lateral izquierda, cosa que antes no lo estábamos observando, y aquí es que ya podemos acceder a unas herramientas más avanzadas para editar nuestras presentaciones, muy parecido a lo que tenemos disponible en los archivos de diseño. Tenemos, por ejemplo, un frame donde tenemos ese título y esa descripción, y en la barra lateral derecha podemos encontrar todas esas opciones que tenemos propiamente en los archivos de diseño de Figma. Ahí estamos observando incluso el auto layout. Vamos a continuar, antes de seguir con esta barra lateral derecha, con lo que tenemos en la barra inferior. Y ahí podemos ver cómo podemos crear un frame. Ahí podríamos seleccionar la figura que nosotros queramos. No es lo mismo que los shapes, tal y como hemos visto en el modo slide, sino que es igual que lo que tenemos en el modo de diseño. Ahí además también podemos acceder a esos componentes que hemos importado del prototipo o el proyecto de login funcional, que al haber insertado este botón observamos que en Layer tenemos esa iconografía conforme esto es una instancia del componente. Además también podemos modificar esas properties para que si ese componente tiene diferentes variantes, poder elegir la que nosotros queramos. Muy bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es ver cómo podemos alinear correctamente todos los elementos que vayamos a insertar dentro del slide. Observamos que si no tenemos nada seleccionado, es decir, clicamos encima del slide, también tenemos el Layout Grid. En este template, por defecto, tenemos una fila que podemos configurar o podemos eliminar y una columna. En cuanto a las columnas, le podemos aplicar 12 columnas o incluso aplicar ese valor mediante las variables. Podemos configurar tal y como podemos hacer en los archivos de diseño. Y de esta manera ocultamos y mostramos el sistema de grid, que nos ayudará a alinear todos los elementos que formen los slides de forma correcta. Vamos al slide número 1, que es el título de esta presentación. Este slide lo hemos capturado y lo hemos utilizado desde un template. Aquí lo que podemos hacer es eliminar ese footer que parecía que tenía con esa información y vamos a renombrar, por ejemplo, este frame con los filtros y, por ejemplo, vemos que el título es de una tipografía que no tengo instalada. Para ello seleccionamos la tipografía de Avenir, también seleccionamos el peso, podemos alinearlo hacia el centro y de esta manera ya tendríamos el título. Únicamente vamos a reescribirlo como mockup tutorial y ya tendríamos esa configuración. Aquí podemos hacer más cosas, tal y como podríamos hacer con los archivos de diseño, pero de momento lo vamos a dejar así. Además, también en cuanto al alineamiento, lo podemos alinear tanto horizontalmente como verticalmente. Ahí encontramos esas opciones en la parte superior y aquí encontramos una serie de opciones para poder orientar el texto según nosotros queramos. Además, también tenemos el apartado de Layout, donde le podemos aplicar diferentes opciones de configuración, pero todo esto os lo dejo a vuestra elección para que vayáis probando. Una vez finalizada la portada de nuestra presentación, lo que vamos a hacer es clicar en la pestaña de Animate. Lo que queremos conseguir aquí es ver qué animación podemos hacer para que pasemos de un slide a otro. Si abrimos este desplegable tenemos diferentes opciones.
Esto es muy similar a lo que podemos encontrar en los archivos de diseño. Si pasamos el ratón por encima, podemos ver esa animación, en este caso la de Dissolve, y lo que vendría a ser esa transición desde la slide 1 hacia la 2. Ya con la primera slide finalizada, nos vamos a la número 2. Vamos a eliminar información que ahora mismo no vamos a utilizar, dejamos el título. Justo por aquí debajo insertaremos diferentes puntos de interés en relación al login funcional. Para ello nos vamos al apartado de los widgets, donde tenemos esa iconografía y la podemos arrastrar tal y como estamos observando. Lo que vamos a hacer aquí es reducir el tamaño tanto de altura como de anchura. Para ello clicamos para que la relación y la proporción sea igual en cuanto a la reducción del tamaño. Ahí vemos cómo se ha reducido el tamaño de ese icono. Y ahora lo que haremos es, por ejemplo, utilizar un color de una variable procedente del archivo de login funcional. Vemos cómo tenemos tres variables de color. Seleccionamos, por ejemplo, la de Color Input Active para que ese icono se nos vuelva de color azul. Lo siguiente que haremos será insertar un texto que corresponderá a una habilidad que se puede adquirir al hacer el ejercicio de login funcional. Previamente podemos seleccionar los estilos de tipografía que nos vienen por defecto en este archivo. Podríamos añadir más nosotros, pero con los que nos vienen por defecto ya es suficiente. Escribimos esa característica relacionada con el ejercicio de login funcional y ahora lo siguiente que haremos será agrupar tanto el texto como el icono dentro de un frame. Seleccionamos ambos elementos, los insertamos dentro de un frame, que vemos que el texto no se adapta. Para ello lo que necesitamos hacer es seleccionar propiamente el texto y donde tenemos el apartado de layout, aplicarle el fill container. De esta manera, si el frame padre, el frame que los contiene, lo hacemos más estrecho, el texto se adapta perfectamente tal y como estamos observando. Ahora haremos varias copias y pausamos el vídeo para, por ejemplo, escribir otras características relacionadas con el ejercicio de login funcional. Ahí las tendríamos. Agrupamos estas tres características dentro de un frame con su correspondiente auto layout. Al frame, por ejemplo, lo podemos renombrar como Skills y a este frame número 1 lo renombramos como Skill 1, aquí como Skill 2 y finalmente Skill 3. De esta manera lo tendríamos todo bien nombrado y distribuido. Estamos observando que todas las herramientas que tenemos dentro del auto layout o en general dentro del sidebar de la derecha son exactamente las mismas que tenemos para los archivos de diseño. Aquí establecemos, por ejemplo, una separación entre los diferentes elementos y observamos cómo los tres textos se adaptan perfectamente. Lo siguiente será seleccionar, por ejemplo, el título y juntamente con estos skills vamos a crear un nuevo frame que vamos a renombrar como sidebar y lo colocamos en la parte superior izquierda. Vamos a ajustarlo para que concuerde con el sistema de grid que hemos establecido de 12 columnas y ahora vamos a maquetar un poco este sidebar para darle otro aspecto diferencial dentro del slide. Le aplicamos, por ejemplo, 120 píxeles de gap entre el título y las descripciones. Le aplicamos además también un padding, tanto horizontal como vertical. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un color de fondo. Por defecto nos aparece el blanco, pero vamos a seleccionar a un color un poco más grisáceo para que se diferencie en cuanto al color de fondo del slide. Otra cosa que podemos hacer es trazar una línea a través de la herramienta del stroke por la parte lateral derecha y de esta manera tendremos esa sensación de división entre lo que viene a ser el contenido del sidebar, es decir, todos estos puntos, y el resto del slide. Si ocultamos, por ejemplo, el sistema de grid, observamos esos colores que ahora se aprecian mucho mejor y si lo volvemos a mostrar, nos sirve como guía para colocar correctamente el prototipo de login funcional. Vamos a ocultarlo y ahora nos vamos a la primera slide para iniciar la presentación.
Para ello clicamos en este icono de aquí y tenemos dos opciones, con o sin anotaciones. Vamos a seleccionar la primera opción y ahí ya tendríamos nuestra presentación preparada. Si clicamos pasamos a la segunda slide. Si clicamos nuevamente dentro del prototipo se nos activa toda la lógica y ahí podríamos interactuar con el prototipo correctamente. Muy bien, con esto ya lo tendríamos. Ahora lo siguiente que vamos a ver es cómo funciona la inteligencia artificial del Figma Slides. Para ello nos vamos a la segunda slide, donde tenemos los textos descriptivos. Es ahí donde la vamos a utilizar. Previamente debemos volver al modo slide, clicando en el switch, y vamos a seleccionar, por ejemplo, un texto, este de aquí. Hay que tener en cuenta que esta herramienta está en fase beta todavía, por lo que su inteligencia artificial para ajustar el tono de las descripciones también y puede presentar algún tipo de error. Ahí lo tenemos y vemos cómo tenemos ese puntero donde lo podemos mover en cualquier dirección para poder ajustar el tono de la descripción. Si por ejemplo lo ponemos en la parte superior izquierda, vemos cómo ese texto pasa al inglés. Es decir, no nos mantiene el idioma original y eso es un fallo. Vemos como si cambia el tono, porque lo acabamos de mover otra vez, pero ya nos advierten que puede presentar algún tipo de fallo. Hay que tener en cuenta que la IA en Figma también está en fase beta, no solamente en cuanto a este producto, sino en cuanto a los archivos de diseño y puede presentar errores. Así que vamos a esperar a ver cómo evoluciona esta herramienta. Hemos hecho una copia de la segunda slide para ver ya por último cómo insertar diferentes widgets que nos ofrece Figma para recibir feedback del usuario, del cliente o de cualquier persona que pueda ver esta presentación. Para ello nos vamos a Live Interaction y vamos a seleccionar esta primera opción de aquí. En esta opción podemos preguntar cualquier cosa al usuario, por ejemplo, ¿qué te parece Figma Slides? Y poder sugerir diferentes respuestas al usuario, como por ejemplo, me gusta la herramienta, o por el contrario, que seguiré usando otras herramientas. De esta manera, si nos vamos nuevamente a la presentación, en este caso sin anotaciones, vemos cómo carga y si clicamos encima de cualquiera de las dos opciones, vemos cómo ese feedback lo podemos realizar perfectamente. Volveríamos, por ejemplo, al inicio. Al clicar encima pasaríamos al segundo slide, donde clicando encima del prototipo vemos que se carga correctamente, podemos interactuar con él y después por último ya veríamos ese feedback gracias al Live Interaction. Pues muy bien, con esto ya estaría todo. Espero que te haya gustado y si tienes cualquier duda déjamelo en los comentarios. ¡Chao!